Bendiciones con todos. Tema 30. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el pacto adámico. Dios juzga a Adán. Y utilizamos Génesis capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Qué cosa tan terrible, ¿no es cierto? Qué cosa. Porque un hombre decidió pecar. Ahora veremos la última parte del pacto adámico, que es para Adán. A Adán se le adjudica la entrada del pecado en el mundo. Y ahora veremos las consecuencias que afectan a toda la creación. Empezando porque la tierra es maldecida. El hombre sufrirá con un trabajo laborioso durante toda su vida para obtener su alimento. Se multiplicarán sus dificultades y terminarán sus días regresando al polvo de la tierra en su muerte. Este pacto dictó el tipo de vida que la humanidad ha tenido después de la caída de nuestros primeros padres. Dice el texto: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras. Qué insensato que somos los seres humanos. No queremos obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Y por eso estamos pagando el precio hoy día. La caída de la humanidad es culpa de Adán, ya que en lugar de proteger a su esposa de la serpiente, Adán la siguió pasivamente, desobedeciendo el mandato de Dios. La mujer fue engañada por el maestro de la mentira, Satanás, pero él no. Adán no. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez no consideró las consecuencias. Por eso es que Dios fincó la responsabilidad en él. Aún seguimos sufriendo las consecuencias por la desobediencia de nuestros primeros padres cuando comieron el fruto prohibido. Sí, gime de dolor toda la humanidad. El hombre es el receptor de la sentencia de muerte porque él es el principal culpable de la caída de la humanidad. Pero se pregunta, ¿por qué la sentencia de Dios fue tan drástica y extrema? Sabemos que cada castigo en la sabiduría de Dios es proporcional a la ofensa. Aunque el acto de comer del fruto prohibido para nosotros no parece tan grave, si lo comparamos con la violencia con la que vivimos hoy, que por cierto fue desencadenada por este pecado original, vemos que para Dios es un pecado que resulta de la aspiración que tenía Adán al querer ser igual que su creador, y que despreció la ley de Dios, la ley que Dios le dio, desafió su autoridad, deshonró la veracidad de Dios e insultó el amor de Dios al darle la espalda y seguir a la mujer en la única prohibición que tenía. Tremendo, ¿no es cierto? La sentencia sobre Adán está al nivel de su crimen e incluye un castigo triple. Primero, la maldición de la tierra. Segundo, el trabajo arduo y doloroso para subsistir. Y tercero, la muerte, la cual también afectó a la mujer porque ella compartió la culpa también. Lamentablemente, la reacción de Adán al ofrecimiento de la mujer no fue la de Pedro y Juan cuando enfrentaron a los sacerdotes del concilio. ¿Se acuerda Hechos capítulo 4, versículo 19? Pero Pedro y Juan les respondieron:
Juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios? Pero después del pecado de nuestros primeros padres, Dios nos ha mostrado su sabiduría y su gracia, que no podría haber sido demostrada si no hubiera habido pecado en el mundo. Dios nos muestra que Él va a restaurar al hombre a una posición mejor de la que tenía cuando estaba en el paraíso, en el huerto de Edén. Él nos va a llevar de la naturaleza terrenal, la naturaleza pecaminosa que tenía Adán, a pertenecer a Cristo, quien nos envía a su Espíritu, dándonos una nueva naturaleza. Romanos capítulo 8, versículo 3, escuché lo que dice. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Adán vivía en la inocencia, sin conocer el mal. Con Cristo somos rectos y justos. Aprendimos la bendición del perdón de los pecados. Seremos herederos con Cristo. Tendremos una mejor relación con Dios que la que se podía tener antes de la caída, porque tenemos un punto de comparación y apreciaremos más la gloria de Dios. Según Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Jesucristo cargó con las consecuencias del pecado del hombre y nos ofrece la salvación para todos quienes ponemos nuestra fe en Él. Observe cómo nuestro Señor Jesucristo, el último Adán, es la antítesis directa en carácter y conducta del primer Adán, quien rechazó la única restricción divina sobre él. En cambio, Cristo, quien es Dios, tomó la forma de sirviente. Jesucristo cargó con las consecuencias del pecado del hombre para revertir los efectos de la caída, que lo llevaron al punto que Cristo fue hecho una maldición por nosotros. Murió una muerte maldita. Miren lo que dice Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargando sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. También el pecado introdujo la muerte a este mundo, pero Jesús, nuestro Salvador, vino a cambiar nuestra situación con el pecado. Isaías capítulo 53, versículo 11 dice: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Veremos varios contrastes en este tema, como cuando Adán fue tentado y pecó, pero Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Él rechazó con la verdad de la palabra de Dios. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, regresando a Génesis, la frase que dice: la tierra es maldita por tu culpa. Qué tremendo, ¿no? La palabra maldita del hebreo arar, la forma típica de introducir un decreto de condena.
solo se utiliza para la serpiente como el creador de la tentación y en referencia a la tierra como el lugar donde habita la raza humana. Y vemos cómo los dos crímenes están conectados y la duración del castigo en ambos casos es por el resto de sus días. Pero Dios no pronuncia una maldición sobre el hombre o la mujer. La tierra nos alimenta, pero ahora nos cuesta más trabajo. El castigo de Adán está relacionado a su crimen, ya que la tierra es de donde él proviene. También es el responsable del cuidado de la tierra en el paraíso, y a donde regresará al final de sus días. Ahora la tierra, que fue creada para Adán y sus descendientes, y quien tenía dominio sobre ella, quedó maldecida por su culpa, y él es el principal afectado, porque tendrá que trabajar laboriosamente hasta su muerte. Ahora la tierra y todas las cosas en ella que fueron hechas para el hombre, pasan de ser la fuente de vida, felicidad y de ser la bendición más grande a su servicio, a ser la fuente de dolor, de fatiga y desgaste. Toda la naturaleza le ofrecerá resistencia a su voluntad. Se convertirá en su enemigo en lugar de servirle de aliado. ¿Qué les parece? Eclesiastés capítulo 2 versículo 23 dice: sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¡Wow! Esto es una prueba de la gran pecaminosidad de esta acción y su justa penalidad. La creación fue arrastrada por la caída del hombre y ahora el lugar donde Adán habita ya no es cómodo ni fructífero, sino que tiene que trabajar arduamente la tierra para poder comer. Sí, tremendo, ¿no? Mira lo que dice Salmos capítulo 7, versículo 34. Por la maldad de sus habitantes deja estéril la tierra generosa. El pecado de Adán introdujo el principio de decaimiento y muerte en el ambiente, animales y vegetales de todo el mundo y en general en toda la creación. Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 dice: pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Qué absurdo, dice. Y Mateo capítulo 6 versículo 19 y 20 dice: Jesús dijo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden robar. ¿Qué les parece? Lo dijo el Señor. Por todas partes en la tierra se ve desolación y ruina, muerte y corrupción. Los científicos conocen esto como la segunda ley de termodinámica o entropía, que explica cómo el universo tiene el caos y va decayendo hasta que muere. Desde la entropía que ocurre en un ser humano hasta una estrella que muere es el resultado de esta maldición. Romanos capítulo 8 versículo 20 y 21 dice: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Hay promesa, hay promesa. La buena noticia, como nos explica el apóstol Pablo, es que estos efectos devastadores no son permanentes. Todo va a cambiar con la segunda venida de Jesucristo cuando inaugure el milenio.
La primera fase de restauración será cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos glorificados, como dice 1 de Corintios capítulo 15. Y la maldición quedará completamente erradicada cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Así es. Mire lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 17. Dice el Señor, miren, estoy creando los cielos nuevos y una nueva tierra, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Y Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y Romanos 8:23 dice, y los creyentes también gemimos, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos ha prometido. Todo está en Dios. Por eso hay que buscar a Dios de todo corazón. Y Génesis, como hemos dicho en unos videos anteriores, el hombre cayó, pero inmediatamente el Señor, en su gran amor, buscó cómo restaurarlos nuevamente. Pero el hombre no quiere buscar al Señor. Son pocos los que lo buscan. Ahora, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. El texto de Génesis. En la Biblia, la Reina Valera contemporánea dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este es el recordatorio para que el hombre de que se le pasará con dolor el resto de sus días cultivando la tierra para alimentar a su familia hasta el día que muera y regrese a la tierra. Ya no tenemos comida gratis. Ahora necesitamos trabajar para alimentar a nuestras familias. ¿Qué les parece? Dios le ordenó que no comiera de la fruta prohibida y la penitencia afectó la habilidad de la humanidad para conseguir alimento. Ahora, comer será más difícil que antes, ya que no habrá más comida gratis. Tenemos que trabajar por ellas. Por eso, cuando regrese cansado del trabajo, recuerde a Adán. Es un recordatorio perpetuo de cuando nos rebelamos contra Dios. ¿Qué les parece? Sin embargo, la misma sentencia contenía la providencia de la gracia divina, ya que el hombre, aunque batallando, podrá tener lo suficiente para sobrevivir al cultivar la tierra con una productividad disminuida. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Por eso hay que buscar al Señor Jesucristo. Por eso en cada video decimos, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Versículo 18 de Génesis dice, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, la tierra. El juicio sobre el hombre continúa en esta última parte del pacto adámico. La muerte ahora viene al hombre, pero veremos las dos clases de muerte que Adán experimentó. Además, la maldición sobre la tierra se expande. Ahora conocemos que son los espinos y cardos que se mencionan en la Biblia. También veremos cómo el plan de Dios está en marcha para redimirnos y salvarnos de esta maldición a través de nuestro Señor Jesús. Su nombre en hebreo ya sabe qué significa Yeshua, igual a salvación. Ahora te producirá espinos y cardos. Qué cosa, ¿no? Y es verdad. Hay que poner cantidad de pesticidas para que la tierra produzca. Cantidad de abonos, plagas por todas partes para cosechar alimentos contaminados por pesticidas. ¿Qué les parece? El pecado de Adán echó a perder el medio ambiente y el hombre aún sufre a consecuencia de estos cambios. Los espinos y los cardos se convirtieron en los productos nativos de la tierra. Esto contrasta con los beneficios que había durante el acto de creación de Dios.
que consistía de hermosos, generosos, deliciosos y nutritivos frutos en el jardín de Edén, para el placer del hombre, y que ya no podía saborear. Dejado el suelo por sí solo, este produce maleza y otras plantas inútiles y dañinas que deben eliminarse porque dañan la tierra y ahogan la buena semilla, causándole fatiga y dolor al hombre para deshacerse de ellas. Y antes de que el hombre se pueda alimentar del campo, debe primero trabajar laboriosamente, arando, plantando, regando, fertilizando y cultivando la tierra. ¿Qué les parece? Isaías 5:6 dice: haré que se quede desierta, nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué les parece? La caída trajo a la humanidad virus y demás enfermedades. Los espinos y cardos no solo son las espinas y hierbas que infectan el suelo, sino que la maldición trajo otros enemigos para que el hombre, como los gérmenes y virus dañinos que producen enfermedades, las plagas de insectos que causan enfermedad y desastre en nuestras cosechas, y decadencia de todo tipo. La tierra ha sufrido destrucción con inundaciones, terremotos, sequías, avalanchas, entre otros desastres. Es por eso que toda la creación está esperando la consumación de la obra redentora de Dios. Qué cosa, ¿no? Miren lo que dice Romanos 8:22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como que si tuviéramos dolores de parto. Y Ageo capítulo 2 versículo 17 dice: yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. En la parábola del sembrador, Jesús nos habla de que no solo hay espinos y cardos físicos, sino también espirituales que son representados por nuestras preocupaciones mundanas y la ilusión de obtener riquezas terrenales. Mateo 13:22 dice: la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar su fruto. Y Eclesiastés 5:10 dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Ahora, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Ya está hecho. Solo hay que aceptar a Cristo. En el trabajo redentor en la cruz, Jesucristo tomó la maldición de las espinas que entraron con el pecado y nos muestra que Él se encarga de hasta el más mínimo detalle cuando es coronado con espinas por nosotros. Juan 19:2 dice: y los soldados tejieron una corona de espinas, se les pusieron sobre la cabeza y lo vestieron con un manto de púrpura. Aunque comerás de sus granos, el texto de Génesis, la Reina Contemporánea Valera dice: comerás hierba del campo. Esta frase anticipa su expulsión del jardín del Edén y prevé a Adán que en el campo deberá de luchar con los elementos para asegurar su mantención. Sin embargo, esta sentencia también contiene la proveeduría de Dios, ya que el hombre podrá subsistir de los frutos de la tierra obtenidos dolorosamente, pese a espinos y cardos. Este pasaje nos muestra el origen de los males físicos y morales que hay en el mundo.
sostiene el carácter moral de Dios. Muestra que el hombre, creado en rectitud, cayó al no poder resistir la tentación, convirtiéndose en el culpable que arrastró a toda su descendencia en el mismo abismo. Versículo 19 dice: con el sudor de su frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ahora, la frase con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer. Con mucho trabajo podemos cosechar la tierra para alimentarnos. En la Reina Valera contemporánea dice: comerás el pan con el sudor de tu frente, ya que el pan representa que la persona posee los medios de sostener la vida, no solo el alimento, por lo que el trabajo laborioso de Adán seguiría sin alivio hasta su muerte. Esto sirve de un recordatorio perpetuo de su pecado. Hay que señalar aquí que el trabajo en sí no es una maldición, al contrario, es una bendición. Lo que representa el castigo es el dolor, la fatiga, la frustración, el sudor en la frente y el cansancio que son agregados como maldición al trabajo. No vinimos a este mundo para no hacer nada. Eso sería muy aburrido e iría en contra de los mandatos de Dios. ¿Qué les parece? Juan 5:17 dice: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Y Romanos 12:11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Después vendría Lamed, quien llamaría a su hijo Noé, porque tenía la esperanza de que la maldición acabara. Dice Génesis 5:29, Lamed le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Pero aunque Noé fue el héroe de la fe y la única persona intachable que vivía en la tierra, no fue él que acabó con el sudor de nuestras frentes. Quien acabará con la maldición del pecado, como vimos en la primera parte de este tema, será el segundo Adán, Jesucristo, quien cuando vino sudó como con grandes gotas de sangre por la angustia de nuestros pecados, que nuestros pecados le causaban mientras se preparaba para su muerte en la cruz. Lucas 22:44 dice: lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué les parece? Y la frase: hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Acuérdense que Adán fue formado de la tierra. ¿Por qué es? ¿Pero qué es la muerte? La muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo de una persona. Eclesiastés 12:7 dice: entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y Mateo 10:28 dice: dijo Jesús: no teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero en este punto Adán y Eva habían solo experimentado la muerte espiritual, ya que al desobedecer sus almas se corrompieron y contaminaron con el pecado al comer del fruto prohibido, lo que ocasionó que fueran separados de Dios, como se explica en los videos anteriores, ¿se acuerda? La muerte es la separación. Cuando Pablo escribió a los Efesios que estaban muertos en delitos y pecados, no quiso decir que estaban físicamente muertos, sino que estaban muertos espiritualmente, separados de Dios. Hoy todos aquellos quienes viven en el pecado están espiritualmente muertos, al vivir separados de nuestro Señor, prefiriendo seguir las mentiras del diablo, lo que los lleva a todas las miserias de esta vida y de los dolores
del infierno para siempre, después de su muerte física. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Con la caída del hombre empezó la decadencia y la muerte. El hombre se hizo moral y aunque no murió en el momento en que comió el fruto prohibido, su cuerpo fue cambiando inmediatamente. Empezó a deteriorarse y fue sujeto de toda clase de sufrimiento hasta su muerte. Su muerte física ocurriría después. Adán murió a los 930 años. Esto dio cumplimiento a lo que Dios dijo, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Qué tremendo, ¿no? Qué diferente que fuera el mundo si no hubiera sucedido esto. El apóstol Pablo nos da su interpretación de la muerte física que entró en el mundo perfecto que Dios había creado por el pecado. Y explica cómo la naturaleza pecaminosa es transmitida a toda la raza humana en este pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Observe que todos somos pecadores, no tan solo porque heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, sino que por la elección propia. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jesús el Mesías es la luz del mundo, es la esperanza para la salvación del mundo. El Mesías vendrá después, a su debido tiempo, según el plan redentor de Dios. El paralelo de Adán, quien al pecar murió espiritualmente al separarse de Dios, corresponde a cuando Jesucristo carga con todos nuestros pecados y es separado del Padre. Por eso es que su alma está en agonía. Suda gotas como de sangre y reza para que pase esa copa de su cuerpo, ese dolor. Reza, ora, ¿no es cierto? ¿Sí? No está repitiendo, está hablando del corazón. Mateo 27:46 dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y como Adán regresó a la tierra, Jesús también murió en la cruz y fue sepultado. Pero la gran diferencia entre Adán y Jesús es que él resucitó para revertir los efectos de la caída. Ahora, la frase, pues, fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Aquí hay un juego de palabras que en hebreo, en donde Adán regresa a la tierra, Adama. La muerte es lo opuesto a la creación de Dios, ya que Él es el regresar al polvo de la tierra. Es el proceso de deterioro, de descomposición de un ser viviente que lleva a su cuerpo a retomar los elementos de lo que fue hecho. Salmo 104:29 dice: si te escondes de ellos, se desconciertan. Si les retiras su espíritu, mueren y vuelven al polvo. En verdad que Dios nos ama para tomarse todas estas molestias, para traernos hacia Él de nuevo y acabar con el pecado,
la muerte para que podamos estar con Él por toda la eternidad. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Estas verdades de la palabra de Dios. El primer hombre pecó, sí, ofendió a Dios. Por causa de ese pecado, toda la raza humana nace en pecado. Pero Dios nos ama tanto que desde ese mismo momento comenzó a planificar el plan de salvación, ¿sí? Y la única forma de salvarnos era entregando la vida de su unigénito Hijo. Qué padre tan amoroso, ¿no? Porque qué padre da a su Hijo en sacrificio para salvar a otros. Y así lo diera, ningún hijo puede salvar a otros, solo el Cordero inmolado, solo el Señor Jesucristo, solo el Rey de Reyes. Por eso en cada oración le animamos a que venga, que acepte a Cristo. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Acepte al Señor como su Salvador personal. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora lea la palabra, estúdiela, busque aplicarla, obedecerla, después predicarla, cante alabanzas, ore, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, que esta palabra nos alimente, que esta palabra nos haga venir a Cristo, nos haga tomar la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador para vivir esa vida maravillosa, para vivir esa vida abundante que tú nos has regalado. Señor, lleva esta palabra por todos los rincones del mundo y que haya una cosecha y que haya un cambio, que haya cantidad de hombres y mujeres que vengan a tus pies para gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y te decimos que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.